cuando tú empiezas a escuchar a la gente que si necesitamos combatir la pobreza, ¿por qué no imprimen más dinero? Ahí es donde uno dice, caramba, o sea, la educación en el tema económico y todo está, pero estamos en pañales, por así decirlo. O sea, porque si ya de lleno vas a tomar decisiones de inversión con ese predicamento de que si para solucionar la pobreza necesito imprimir más dinero, más de la mitad de la población latinoamericana por lo menos ha caído en eso. Y es también por ese tema de que la gente quiere dinero rápido, dinero fácil. Por eso uno pierde el foco y uno ignora como todas las banderas rojas de la empresa donde estás poniendo tu dinero. Acabas de decir algo importantísimo, tú saber qué es lo que realmente estás haciendo con tu dinero. Pero hay un tema, primero, importantísimo. Felipe, ¿cómo estás? Un gusto, Nayo. Qué gusto saludarte, hermano. Encantadísimo. Felipe Erazo, qué historia la que me mandaron tuya de cómo empezaste a encontrar un camino ante mucha gente, cómo lo ve como algo que es imposible. Claro. O sea, porque muchas veces las situaciones en las que naces, el entorno en el que naces, como que te hace ver las cosas más difíciles, pero la cuestión es cómo hacerlas realmente realidad. Claro. Platícame un poquito de tu historia. Bueno, pues yo realmente jamás empecé a encontrarme con el mundo del trading. Yo estaba en ese momento cuando empecé a ver el tema del trading, estaba en una situación precaria. Recién había egresado del bachillerato, que es como decir el high school, y yo no sabía qué iba a hacer, si iba a estudiar en la universidad, nada. Yo soy de Sevilla, Valle del Cauca, en Colombia, y mi futuro era súper incierto. Entonces, con mi familia no sabíamos qué hacer, no sabía cómo pagarme la universidad. Mi hermano en ese entonces se había ido a vivir a Chile y dijo, pues, vénganse para acá. Y nos prestó el dinero. ¿Cómo fue tu infancia dentro de un entorno en donde la gente muchas veces va creciendo conforme lo que viven sus alrededores y no ve más allá? ¿Tú estabas visualizando salirte de ese entorno? Jamás, jamás. Además que vengo de un pueblo muy pequeño, pues en comparación con otros pueblos de Colombia. Y en ese entonces las opciones eran muy limitadas. O sea, simplemente era como egresar del bachillerato, del high school y decidir si conseguir una beca para estudiar en una universidad, estudiar un técnico gratis por el gobierno o dedicarte a trabajar y también la otra opción, que era mucho de los pueblos, pagar servicio militar. Entonces, yo ni lo uno ni lo otro, quería solo universidad, siempre me gustó el periodismo, por ejemplo. Entonces tú, aunque estabas viviendo en esa situación, estabas visualizando salirte del pueblo. Claro. No claro. ser como todos los que se quedan ahí teniendo únicamente un camino u otro. Exactamente. Además que si quería tener buenos ingresos, un salario estable, tenía que tener un negocio que reventara y fuera súper exitoso en el pueblo o a acudir a lo que llamamos en Colombia las palancas políticas para que me den un puesto en una alcaldía o en la gobernación del estado, que allá es departamentos, pero era muy difícil, o sea, y además ese no era nunca fue mi aspiración, como depender de una palanca política o algo así para poder prosperar en mi propio pueblo. Desgraciadamente, esas eran las opciones y son las opciones que al día de hoy se ven así en ciudades pequeñas, en pueblos, en Colombia. Justo te pregunto todo esto porque hay muchísima gente que piensa que el haber nacido en un entorno que no es el más favorable es una limitación para salir adelante. Claro, ¿no? Y la verdad es que nunca lo fue. Nunca lo fue si ese era mi propósito, ¿no? Pero de todos modos no todos la tienen fácil, porque una cosa es querer salir adelante y trascender como las fronteras del pueblo donde naciste, y otra cosa es tener las condiciones favorables para poder prosperar en una ciudad más grande dentro de tu propio país, porque ya está muy lleno. O sea, todos los que están en pueblos pequeños se van para las ciudades, pero hay mucha gente buscando empleo. Entonces, las opciones también eran limitadas. Y por ende, irte a estudiar en una universidad en una ciudad ya grande, te tenía que obligar sí o sí a tener un trabajo fijo, que si no podías tener un trabajo fijo, ¿cómo te podías mantener en la ciudad?
Pero fíjate esa historia que me estás contando, cómo es la historia de muchos. Y con eso se sienten ellos que están haciendo lo correcto porque no tienen más para allá que lo que está a su alrededor. Exacto. Entonces, por eso es muy importante tener esa visión de decir hacia dónde realmente quiero llevar mi vida, diferente a lo que todos están haciendo. Exacto. Y yo encontré la opción como que muchos en mi país han hecho, y es salir del país. O sea, teníamos que salir del país, por eso hay mucha migración colombiana en muchas partes del mundo, Estados Unidos, España. En su momento, cuando decidí irme del país, Chile también estaba en su auge. Y digamos que la vida del colombiano siempre ha sido nómada. O sea, aún siendo de tu propio país, estar como en un lugar fijo mucho tiempo para salir adelante en lo profesional era complicado. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Si querías ser próspero en tu pueblo, tenías que tener el trabajo estable en una entidad política o en el aparato del Estado, o tener un negocio que reventara, como decimos en Colombia. Pero había un problema, por lo menos en mi pueblo, hay mucha rotación en los negocios. Pueden hoy emprender una empresa y a los 3 años uno vuelve al pueblo. Oye, ya no está. Ah, no, que él o ella decidió liquidar la empresa y ahora está, no sé, vendía arepas rellenas y ahora, no sé, tiene un bar. Que el bar le dio buenas ganancias 2 años. Ah, no, ahora una heladería, por ejemplo. Entonces, ni siquiera en eso, en el emprendimiento, allá había una estabilidad. O sea, Claro. sí o sí tenías que depender, como, insisto, de la palanca en la empresa grande o en el aparato estatal para poder tener un trabajo seguro. Pero, ¿cómo tenías que garantizar esa estabilidad? Tenías que estar con el político de turno del partido político de turno, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando saliste, Felipe? Yo salí, recién tenía cumplido los 18 años, así que ya, sí, fue como ya... en una etapa ya un poco más madura. Exactamente. Y eso que yo me gradué tarde del bachillerato, porque generalmente allá se gradúan a los 16, máximo 17 años, pero yo me atrasé porque antes mi familia me había llevado a vivir en 2008-2009 a Venezuela. Entonces, en la transición de regresarme a Venezuela, perdí un año. Entonces no me homologaron en ese momento el tiempo que estudié en Venezuela, entonces me tocó estar más atrás. Entonces eso implicaba también que mis amigos de la infancia ya habían pasado la etapa universitaria y yo me quedé atrás, ¿no? Te vas a Chile. Ajá. ¿Por qué Chile? Porque tenías ahí a un pariente. Exacto, mi hermano. Entonces tu hermano te decía, acá sí hay oportunidad. Claro, oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Trabajo. Claro, porque en el tema de educación, en ese momento yo lo veía imposible. Las universidades en Chile son costosísimas, inclusive siendo públicas. Son súper costosas. Y dijo, trabaja acá y si de pronto te da el salario para pagarte un técnico, está bien. ¿Y tú ibas con la mentalidad de estudiar y trabajar? De estudiar y trabajar, pero al principio, cuando empecé a trabajar y me di cuenta de la realidad del difícil acceso a la educación superior en Chile, y ahí la empecé a ver difícil. O sea, la empecé a ver difícil y yo dije, ¿será que me va a tocar trabajar en lo que resulte y todo y quedarme así por mucho tiempo? Pero hay algo en mí que me decía, no, sigue que algo va a pasar, algo va a pasar. Tenía ese presentimiento, pero cada día más lo veía muy lejano. Llegas a Chile. Ajá. ¿Y qué es lo que haces? ¿Te metes a trabajar a dónde? Empecé a trabajar primero en un restaurante de pollos asados y yo ni idea de cómo cortar un pollo ni nada. Y te hiciste pollero. Me hice pollero. Entonces empecé a trabajar en eso. Me ganaba $2 al día, $3 al día. Y ahí me pagaban en billetes y monedas. O sea, literal, me terminaban de pagar el día. Empezaba a trabajar a las 4 o 3 de la tarde y a la medianoche estaba cerrando. Y hacía de todo, como que cortaba el pollo, lo vendía ahí en el restaurante y me tocaba a veces hacer de delivery. Tenía que hacer o sea, domicilio. Todo, el todero por nada, o sea, pero
necesitaba tener un ingreso porque pues había que llevar el sustento, ¿no? A la casa. Pero ¿estás de acuerdo, Felipe, que todo lo que nos toca hacer en la vida, aunque a veces lo vemos insignificante, nos está forjando un camino? Y el carácter, sin duda alguna, porque pues a veces uno, y al día de hoy también lo digo, el ego es un tema muy complicado porque uno dice, no, yo estoy hecho para grandes cosas y jamás voy a trabajar repartiendo pollo ni nada, pero sabía que esto era parte del proceso, o sea, no era lo ideal, pero eso me hizo ver y ser consciente como de la importancia de tener una estabilidad a futuro y que para ello no podía dármelas de exclusivo al principio, de decir, no, no, yo tengo que empezar como el presidente de una empresa, no repartiendo pollos, o sea, entonces siempre ese tema me lo inculcó mi mamá como, no, hay que empezar y vas escalando, o sea, hay gente que escala muy rápido, hay gente que literal ya están en el top porque vienen de una familia adinerada, tienen su propia empresa y todo. Pero cuando traes todo en contra, exacto, es donde más oportunidades empiezas a encontrar. Exactamente. En la crisis siempre hay una oportunidad porque en ese entonces yo lo consideraba una crisis. No podía estudiar lo que yo quería. ¿Qué querías estudiar? Periodismo. Periodismo, tienes razón. O sea, lo que tú querías hacer, estabas buscando hacerlo. Exactamente. Y había un problema. Siempre me decían, ¿periodismo? O sea, ¿quieres estudiar para morirte de hambre? Porque no sé si en México pasa que te dicen, no, el periodismo, no, te vas Aquí a morir de pasan hambre. muchas otras profesiones. Claro, claro. Entonces, a mí me decían, no, o sea, y más. A ver, había también un cierto tema de que solo en el periodismo podías prosperar si eras mujer, porque te iban a contratar como la cara bonita, presentadora de noticias y todo, y un hombre no, o sea, y además había mucha oferta laboral. Además que también lo ligaban en el tema del periodismo a que todo el que iba a estudiar periodismo era porque no sabía matemáticas. Entonces no podía estudiar una ingeniería, algo que de verdad diera dinero. Entonces era como el razonamiento que siempre me decían, ¿no? O sea, ¿por qué periodismo? La parte del estudio, que era para ti muy importante, estaba acompañado de un proceso de trabajo en el cual te costaba, pero estabas haciéndolo. Claro. ¿Terminaste estudiando periodismo? Terminé estudiando periodismo. Eso es lo importante. Fue algo muy sorpresivo porque yo estuve un año trabajando en muchas cosas allá en Chile, lo de repartir pollo, también haciendo aseo en apartamentos que iban a entregar, apartamentos nuevos, aseo industrial, por así decirlo. Luego vendí perfumes en una empresa súper conocida a nivel mundial de perfumes y jabones. Bueno, así que, claro, ahí empecé como a desarrollar también el tema de cómo vender algo y todo. Entonces ahí tocaba convencer generalmente iban señoras a comprar estos productos y todo. Y claro, tú como extranjero, también tenías que jugar como con eso, ¿no? Ah, de Colombia, no, y entonces te ponían charla y todo, entonces uno empezaba ya a convencer, ¿no? Como, oye, este olor calza con usted y todo, entonces como que ahí empecé a desenvolverme en el tema, ¿no? De Oye, pero qué importante lo que estás diciendo, hermano, porque muchas veces vas aprendiendo herramientas o profesiones que te van abriendo las puertas sin que ese sea el objetivo final. Claro, claro. O sea, tú querías ser periodista, pero ya te habías hecho vendedor. Ajá. Ya te habías hecho operador de restaurantes. Ajá. Fíjate todo por lo que uno pasa, que muchas veces lo tienes desapercibido. Ajá. Hasta que no haces un paro en el camino y dices, mira todo lo que he aprendido. Y esto no me lo dio la universidad, me lo está dando la universidad de la vida. La universidad de la vida, exacto. Entonces, ya estabas en tu etapa de vendedor y todavía no entrabas a estudiar periodismo o estabas paralelo al periodismo. No, nada, absolutamente nada de periodismo. Y al mes de trabajar ahí como vendedor, se acabó el tema laboral para mí porque, me despidieron. Me despidieron porque me fue muy bien, pero entraron a otra persona, ¿no? Porque era el recomendado de la dueña de la franquicia y todo. Entonces,
pues ya no podía seguir. Y ahí yo decía, ¿y ahora qué hago? Entonces, luego conocí a alguien, también de compatriota, que en una reunión con unos amigos dijo, yo estoy estudiando enfermería en cierta universidad allá en Chile. Y, ¿cómo entraste y todo? No, me becaron, postulé una beca. Y yo, ¿y esa beca existe? Y es que sí, te paga toda la carrera. Solamente tienes que buscártelo el sustento en el país, pero te paga toda la carrera. Y era una universidad top, o sea, la top pública allá en Chile. Y me dijeron, no, haz la prueba, tienes que hacer el examen de admisión y el único requisito para que te bequen es pasar el examen de admisión. Me tocó conseguirme prestado el dinero para pagar ese examen. Entonces, acudí a una persona conocida de la familia que me prestara ese dinero, no sabía cómo se lo iba a pagar. Mi mamá se puso, ella en ese entonces trabajaba haciendo aseo y decía, no, yo se lo pago y Felipe luego me lo devuelve. Pues yo no sabía cómo devolvérselo, yo no tenía nada de fuente de ingresos ni nada. Hice la prueba, eso fue como finales de año, eso fue en 2012, a finales de año, y el 2 de enero salían los resultados. Entonces recibía el año nuevo y yo no tenía nada de fe con eso, hasta que llegó el 2 de enero. O sea, tú decías, tronaré. Sí, no se pierde nada, se pierde el dinero que invertí en la... ¿Qué era lo que no te examen. hacía tener fe? Yo en ese entonces el síndrome del impostor lo tenía por lo alto. Yo dije, no, ¿cómo me voy a becar? ¿Y cómo voy a tener esa oportunidad de estudiar en una universidad top, becado y en otro país? O sea, ¿cómo lo iba a hacer? Y está el tema también, la presión del estatus migratorio, porque ya después de ese diciembre de 2012 no podía seguir en Chile, porque ahí ya el tema de la residencia temporal se acababa y necesitaba una razón para seguir ahí bajo las leyes migratorias. Que era el estudio. Era el estudio. Entonces, salió lo de la universidad, mi mamá lloró, todo el mundo ¿Y sí salió positivo? Salió positivo y uno cuando hice la prueba tenías que elegir las 5 carreras en orden en las que querías estar, que si no te daba el puntaje para el primero, entonces te quedabas en el segundo, y si no el segundo, así, hasta el quinto. Y si entre no, ellas estaba periodismo. El primero siempre fue periodismo. Segundo creo que fue sociología. Tercero, lenguas extranjeras. Cuarto, medicina. Y quinto, derecho. O sea, a lo que fuera. ¿Y estabas dispuesto a agarrar cualquiera de las 5 con tal de quedarte en el país de Chile? Con tal de quedarme allí, exacto. Y quedó la primera opción, periodismo. Me dio el puntaje para entrar. Fíjate qué importante es que realmente la fe se tome, pero no después de que haya sucedido el milagro, sino Claro, antes. Antes, sí. Te fue muy bien, porque en realidad ese síndrome del impostor te estaba a ti mismo generando vamos a llamarle un decreto de decir no voy a poder. Claro. Es bien importante, claro. O sea, porque dices, no, pues eso para mí no, y claro. eso para mí no, y eso para mí no. Claro. En cambio, ¿eso te ayudó posteriormente a tus decisiones futuras? Me ayudó bastante, me empezó a generar en mí como una seguridad ya. Y decías, sí la puedo. O sea, si pude entrar a esta universidad, hombre, y en otro país, postulé a la visa de estudiante y cuando me dieron la visa de estudiante, yo dije, no, o sea, ya. No hay nada que me pare. Claro, exactamente. ¿Cómo le hiciste para estudiar? Sí, porque estabas becado, pero para mantenerte mientras que generabas el estudio. Ese era el tema, porque ya, listo, la celebración, chévere, entré. Y mi mamá me dijo, qué bonito todo, ¿y ahora qué? Y mi hermano también me lo decía, ¿cómo te vas a sostener? Yo dije, yo no me hallo estudiando todo, porque había que estudiar todo el día, durante el día, casi todos los días al principio. Y aparte mantener unas calificaciones que la beca fuera realmente sostenible. Claro, exactamente. Entonces, yo dije, lo único que sé es que después de una jornada intensa en la universidad, yo no quiero estar en las noches siendo mesero, también en domicilio y todo, porque yo dije, no voy a tener vida, no me va a dar. Entonces yo dije, necesito algo para trabajar desde la casa o desde cualquier parte. Pero yo dije,
pero ¿qué voy a hacer? Yo no tengo nada de experiencia. En ese entonces ya iba 19, 20 años de edad, cero experiencia profesional. Y dije, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué sé? Entonces dije, bueno, sé inglés, fui autodidacta con el tema del inglés. Ah, fuiste autodidacta. Claro, autodidacta, viendo algo que les gusta mucho a muchos mexicanos, que es el tema de la lucha libre, porque yo veía lucha libre y en ese entonces los comentaristas en español tenían que hacer la traducción en simultáneo de lo que hablaban los luchadores. Entonces, con eso se me fue quedando. Fíjate. Se me fue quedando. Oye, qué buena metodología para aprender el idioma. Es la mejor metodología. Yo no voy a desprestigiar, por supuesto, a las academias de inglés y todo ello, pero pues yo diría que esa es la mejor escuela. O sea, como que a mí también me gustaba ver canales de noticias en inglés. Yo no entendía nada de lo que decían, pero pues yo decía, algo se me va a quedar. Y el tema del periodismo, yo dije, bueno, me gustaría trabajar en este canal de televisión y todo algún día, entonces veamos cómo actúan, cómo se manejan los periodistas, pero yo no entendía nada de inglés tiempo después y para mí era una tortura pensar en aprender inglés y la necesidad me hizo como, bueno, desarrollemos más el tema del inglés y ya fui ganando más expertise, como escribiendo por mi cuenta y todo. En ese entonces cero ayuda de inteligencia artificial, ahí no existía nada. Y los traductores convencionales te hacían unas traducciones horribles, claro. Sí. Entonces yo dije, bueno, sé inglés, escribir inglés. Y hay un tema que me gusta muchísimo, o sea, como que yo dije, bueno, soy periodista, quiero ser periodista, me visualizo como periodista, pero ¿por qué ramas me iría? Porque está el periodismo deportivo, periodismo económico y todo. También está la geopolítico. Yo quería ser periodista de guerra, pero yo dije, para ser periodista de guerra, tienes que sacrificar muchas cosas, incluyendo tu vida, o sea, claro, meterte ahí en la guerra y todo. Y yo dije, no, pero quizás el periodismo de reportear sobre el dólar, la inflación en el país, qué es la inflación y todo, eso me gustaba. Entonces también fui autodidacta con eso. El tema de economía. De economía, claro. Entonces yo dije, bueno, pues quizás me paguen para escribir artículos sobre eso. Y había un problema. Listo, yo podía hacer un currículum muy bonito y en experiencia laboral, ¿qué coloco? Teniendo 19, 20 años, ¿quién va a contratar a alguien que escriba artículos en inglés sobre economía y qué? Entonces empecé a enviar como hojas de vida a donde cayera, a donde cayera. Empecé a enviarlo a corredoras, a medios de comunicación. Todos me rechazaban. No, que estás muy joven. Otros no, cero experiencia. Otros simplemente no me contestaron. Y por allá. Y el tiempo iba pasando, porque tú como quiera ya habías entrado a estudiar. Yo empecé en esa búsqueda, tenía que entrar en marzo de 2013 ya a estudiar y empecé en esa búsqueda en febrero. Yo dije, no, algo tiene que salir. Cuando, pum, entré a estudiar en marzo de 2013 y semanas después, pum, una oferta laboral en una corredora y me dijeron, ya, te pagamos por escribir artículos. No me digas. Claro, sobre... Una vez más, la fe te estaba llamando. Claro. Entonces me dijeron, escribe sobre el precio del dólar y del petróleo, de noticias que están afectando al precio de estos activos. Pero hay una condición. Solamente vas a escribir durante un mes y te vamos a poner a prueba, porque pues no tienes experiencia. Y después de ese mes, evaluamos. Escribí todo el mes, terminó el mes, envié mail como, bueno, ya terminé el periodo de prueba, espero les haya gustado. Pasó una semana, no me respondieron. Yo dije, ya, me ignoraron por completo. Otra vez el síndrome del impostor. Sí, yo dije, no, ya, esto no es lo mío. Cuando la segunda semana, por favor, hola Felipe, por favor envíanos una foto para ponerla en tu perfil de autor, una pequeña biografía y envíanos un número de cuenta para depositarte ese mes de prueba que trabajaste, que yo no esperaba que fuera pagado, o sea, porque me dijeron prueba, o sea, no me iban a pagar. Y me pagaron. Yo cuando recibí ese primer sueldo,
No, ya me sentí el rey del mundo y no, ya puedo con todo. Es que fíjate qué importante es terminar de creer para poder seguir en el camino. Claro. Tú estabas recibiendo el primer sueldo de lo que realmente te querías dedicar, que era el periodismo. Exactamente. Entonces, en el momento en que tú lo recibes, dices, wow, entonces sí es por aquí. Sí es por aquí. Ahí empieza el cambio por completo de chip. Exacto. Y me entró un cuestionamiento en ese momento. Me estaban pagando un sueldo sin haberme graduado de la universidad. Y haciendo lo que te gusta. Haciendo lo que me gusta. Entonces entraba el cuestionamiento. ¿De verdad es necesaria la universidad? Entonces, ese cuestionamiento fue calando más porque fue pasando el tiempo y me empezaron a llamar, por ejemplo, de una revista británica que querían que hiciera lo mismo como freelance y empecé a recibir sueldo por todos lados. Claro, y sin tener un horario de oficina. O sea, simplemente envíanos estos artículos y ya, te pagamos por eso. Pero el conocimiento que te da el poder escribir esos artículos, ¿te lo estaba dando la universidad o la investigación? La investigación. Y la universidad lo complementó, porque sí, claro, me dio el estilo, ¿no? Como listo, ten este estilo, respeta estas normas de escritura, la ética también periodística, porque pues, claro, en un artículo yo puedo manipular el discurso y pasarme por arriba la ética profesional, ¿no? O sea. Ahora te voy a hacer una pregunta incómoda. Ajá. ¿Es o no es necesaria la universidad para poder ejercer una profesión? Yo creo que depende en dónde te estés formando. O sea, te lo hablo de mi experiencia. Yo di con una universidad que me enseñó algo que quizás la formación autodidacta no me lo hubiese ofrecido. Y es la capacidad de autocrítica de tu propio trabajo. ¿A qué me refiero con ello? Que en la universidad yo me sentí retado porque, claro, como yo ya tenía un trabajo, estaba escribiendo en forma, me estaban pagando por eso, yo creía que lo sabía todo. Y cuando hacía ejercicios periodísticos, que escribe un reportaje, que hace esto, que graba esta cuña radial y todo, la verdad es que estaba mal. Entonces me decían, oye, hay que corregir esto. Entonces, eso me pulió más. Digamos que eso fue lo que me ayudó como listo. Estás bien encaminado, pero estás un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha. Vete por este lado. O sea, vete por este lado. Y la universidad me dio eso. Y me dio también la capacidad de cuestionar lo que pasaba en mi entorno, ¿no? Entonces sí es necesaria. Sí es necesaria dependiendo de la universidad, porque si la universidad solo te forma para, listo, haz las cosas bien, produce y ya, siento que perderías el foco en muchas cosas. Es que yo que dependiendo de la universidad, creo que tiene mucho que ver aquí. Creo que todo es necesario. Sí. Porque caer en una soberbia de conocimiento te hace que ya no sigas conociendo. Exacto. Entonces, yo es un tema que he analizado mucho y mi conclusión es que es muy importante estudiar y es muy importante estudiar hasta el final. Claro. Y entre más te sigas capacitando, mejor vas a poder hacer lo que estás haciendo de manera profesional. Exacto. El que dice que cuando concluye la universidad o una maestría o un doctorado, dice que ya lo sabe todo, acaba de aprender. Exacto. Pero creo también, y eso quiero ser muy claro, Felipe, que es muy importante estudiar y trabajar a la vez. Sí. Porque si no, no hay esa confrontación, no hay ese realmente llevar lo que estás recibiendo de información y de educación a la vida diaria. Y la vida diaria confrontarlo con lo que te están educando. Entonces creo que esa combinación te hace que seas muchísimo más atractivo en todos los sentidos para cualquier trabajo, pero también para ti mismo. Y un sentido de responsabilidad, porque claro, necesitas trabajar para poder mantenerte en el estudio, poder seguir con tus estudios, porque si no trabajabas, sencillamente no podía seguir estudiando. O sea, esa era esa es necesidad.
Esa es la necesidad. Pero hay claro. muchísima gente que se dedica a estudiar nada más, sin trabajar, y cuando sale de la universidad, a lo mejor va a estar compitiendo contra uno que traiga el bagaje del estudio y del trabajo a la vez y se lo va a llevar de encuentro. Exacto. Porque al final de cuentas tiene mucho más información de la vida diaria. Exactamente. O sea, por eso me refería a lo del sentido de responsabilidad, porque eres muy consciente de que con con el trabajo que tengas a futuro cuando te gradúes, vas a cuidar mucho ese trabajo y vas a querer ser el mejor. Siempre. Y vas a amar tu profesión. Y vas a amar tu profesión. Por eso, entonces, mi mamá me decía en ese momento, yo le voy a dejar esa decisión a usted de si quiere seguir o no la universidad. Yo no me voy a meter en eso, pero ten en cuenta una cosa, o sea, ese puede ser un plan B. Porque claro, tú ya te estás metiendo como ya el tema de ser redactor, porque yo empecé a redactar de todo. O sea, no solamente hacía lo de economía, sino también de lucha libre. Me pagaban por ser reportero de lucha libre. Sí, para una revista mexicana, de hecho. Así que yo hacía de todo. Mi mamá siempre me decía, haz de todo. O sea, no te quedes, vas a tener el periodismo, listo, te van a pedir ese título en las empresas donde estás. No, ya no te lo han pedido y todo. Porque traes todo el aval de lo que estás escribiendo en editoriales. Claro, pero si tienes que trabajar en un medio de comunicación en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, necesitas el título. Totalmente de acuerdo con tu madre. Ten ese plan B. Entonces, ya siempre me decía, tómalo como un plan B, sácalo adelante. Y ¿terminaste la carrera? La terminé. Eso. La terminé sin contratiempos, sin postergarlo, nada. O sea, y obviamente terminaste con trabajo. Terminé con trabajo. Las prácticas en ese momento las hice para un medio de comunicación que un año atrás me había contratado. Medio de comunicación, también de economía y todo. Y me dijeron, vente para Barcelona y haz las prácticas aquí, te las validamos y listo. Hice mis prácticas. ¿Alguna vez soñaste con salir de América? Jamás. O sea, ya de por sí salir de Colombia, yo dije, ya, eso es lo máximo. Y jamás pensé Europa. Yo dije, no, me quedo en el continente. Si acaso Estados Unidos. Pero como dicen comúnmente, cruzar el charco, no, o sea, nunca lo pensaba. Y ya cuando yo llegué a Europa, yo dije, wow, o sea, el mundo es muy grande. El mundo es muy, muy grande. Cuando llegas a la parte de Barcelona, en donde ya empiezas tú a conocer otros países, otras culturas, ¿se te incrementó tu espectro de hacia dónde querías ir? Claro. Yo dije, primero el mundo económico es el mío. Yo dije, acá está. No solamente el tema de dinero, que era un periodismo muy bien pagado, sino también porque me resultaba fascinante entender lo que mueve al mundo. O sea, como ¿por qué el dólar se está moviendo como se mueve, la libra esterlina, etcétera, etcétera. O sea, como el tema de divisas, por ejemplo. Yo dije, ¿qué es lo que lo está moviendo? No, que resulta que decisiones de bancos centrales. ¿Qué hace un banco central? Que la inflación, ¿qué es la inflación? Entonces, como que me empecé a meter en ese mundo ya más de lleno y yo dije, caramba, o sea, esto es un mundo que a mí me resulta en lo personal muy interesante. O sea, más allá de que me dé buenos ingresos, yo dije, es un mundo muy interesante. Y ahí fue cuando empezó a llegar más oportunidades laborales y todo. Pero ahí yo me di cuenta de que tenía que garantizarme una estabilidad porque tampoco podía saltar de una empresa a otra. Sí, o sea, muy bueno tener experiencia en muchas empresas, pero yo dije, no, pues tengo que ganar buena experiencia y a partir de esa práctica que yo hice, no, yo dije, esto es lo mío y seguía manteniendo algo. Trabajaba desde mi casa o desde el lugar donde me encontrara. Que ahorita eso fue lo que en un principio te permitió estudiar y trabajar. Exacta, y ese fue mi propósito. Yo dije, quiero trabajar desde casa. Fíjate, ¿cuánta gente, obviamente por necesidad, y no es discutible, pero cuánta gente se va por un camino de trabajo duro, de trabajo que le tiene que meter muchas horas físicas? Porque cuando eras pollero,
Bueno, pollero aquí en México significa pasar gente de un lado a otro. Okay, Entonces, okay. quiero corregir, porque luego te van a decir, ¿quién es Felipe? ¿El pollero? No, 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 y para en nada. Colombia significa otra cosa, ¿ah? Ah, sí. Sí, que te metes con personas muy pequeñas, no necesariamente No, menores de edad, pero sí más jóvenes no, no. que tú. Bueno, entonces a lo que voy es que el trabajo muchas veces, y tú fíjate que lo visualizaste muy bien, ¿cómo voy a poder terminar a las 9 de la noche de estudiar y seguir con otro trabajo para mantener, para comer? Claro. Pero es el camino más sencillo, porque es lo que los estudiantes regularmente pueden conseguir, Exacto. porque, porque no están buscando algo que realmente fortalezca su estudio. Exacto. En tu caso dijiste, voy a escribir. Claro. Y voy a escribir ya con tu fe un poquito más alta, en Sí, donde sí, decías sí. tú, Sí. pues ya no soy tan impostor, ya me la estoy creyendo. Claro, Y claro. tan es así, pues que te la mantuviste toda la carrera escribiendo y estudiando. Claro. Y también eso me obligó a que no me quedara solo con el periodismo. O sea, como que aprendes más cosas porque pues quizás el periodismo en ese entonces nada de inteligencia artificial, eso no era una discusión en ese momento, pero mi mamá también me decía, o sea, aprende otras cosas para que, caso de que el periodismo no salga, entonces fortalecí más el tema del inglés. En unas empresas trabajé como traductor. No me digas. Claro, como traductor. Imagínate, empezó traduciendo la narración, más bien escuchando la narración de los luchadores Claro. En traducción y Claro. Terminaste siendo traductor. Claro, luego también el tema de la radio, grababa comerciales de radio, entonces también le hacía el tema de los comerciales de radio. También aprendí diseño web y yo dije, no, hay que moverse por todos lados, hay que moverse por todos lados. Y mira que eso ya es un tema aparte, pero ya con la inteligencia artificial y el periodismo, es una profesión que está en peligro. Bueno, no sé si va a morir o todo, pero creo yo que lo que más expertise estabas tomando es el tema de la economía. Exactamente, o sea, y hoy en día es un tema súper contingente. O sea, y yo creo que una de las principales fuentes de información que la gente está siguiendo y está tratando de aprender más. Exactamente. ¿Quién lo creyera? Fíjate. Pero Dios es muy grande contigo, Felipe. O sea, porque te fue guiando realmente por el camino correcto, ¿no? Por el camino, por varios caminos que conectaban a uno. Sí, pero solo. Al final de cuentas estabas, todo terminaba igual. Exactamente. Y lo que más escribiste, me imagino que fue editoriales de economía, ¿no? De economía, sí, principal. Ya luego me retiré lo de la lucha libre y todo eso, ya dejé de escribir sobre ello. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo vas encasillando lo que realmente quieres para tu vida? Porque cuando traes mucha diversidad, empiezas a desenfocarte de lo que realmente estabas persiguiendo. Tu enfoque era el periodismo y siempre y cuando estabas dentro del periodismo, estabas dentro del carril. Pero tú estabas ya guiándote por un camino en donde estabas cada vez más fortaleciendo tu conocimiento en la economía. Claro. Entonces, ¿cómo tomas la decisión de decir, ya no más lucha, ya no más traducciones, ahora me quiero especializar? Precisamente eso, o sea, necesito tener seniority, experiencia, pero una expertise en una rama, porque pues tampoco era como muy rentable que yo fuera a buscar otras empresas y todo, y yo me presentara como, es que a mí me gusta un poco de esto, un poco de lo otro, pero bueno, necesito... Enfocarte. Claro, que me digas en qué. Entonces, la economía, yo dije, esto va a ser muy relevante años después. Pasó la pandemia, agarró más importancia el tema de la economía. Yo dije, aquí fue, aquí fue. ¿Cuál fue tu evolución? Claro, ya en el tema laboral, en el tema laboral yo empecé en el tema de formarme aún más en el tema económico. Y yo decía, bueno, pero ¿ahora qué voy a hacer esto para aplicarlo a mi vida? O sea, necesito poder también sacar provecho de ello, no solamente empleándome en el periodismo económico, sino también aplicándolo para mí. A mí me gusta también, en cierta forma, como compartir mi conocimiento. No quería ser precisamente profesor de periodismo, obviamente, pero me gustaba compartir esto. Entonces,
yo empecé a ver el tema de que había gente que tomaba decisiones a partir de lo que yo escribía para poder sacar una rentabilidad, ¿no? En decisiones de inversión, ¿Qué ¿no? temas eran los que tú estabas escribiendo regularmente del tema económico? ¿Cuáles eran los enfoques de los temas que estabas transmitiendo? Yo generalmente empecé a especializarme más en análisis de movimientos de las divisas, por ejemplo, de las divisas, de el por qué, vuelvo a lo que mencionaba al principio, por qué se mueve el petróleo, por qué se mueve el oro, qué hay detrás de todo eso. Entonces empecé como a darle esa información digerida a la gente, porque pues hay como poco conocimiento al respecto de ello, porque nos quedamos como que si el dólar sube o baja es porque alguien habló, el presidente de una nación habló y ya, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces empecé a formarme aún más en interpretar lo que estaba detrás de los movimientos del mercado de divisas, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que acabas de mencionar es un tema de interés para toda la gente. ¿Por qué sube y baja el dólar? Claro, claro. ¿Por qué sube y baja el dólar? Bueno, hay muchas Ahora yo te voy a decisiones. estar tratando de sacar información Claro, para también conocer. claro, bueno, pues es que ahí tenemos que partir por hablar de qué es lo que influye, los factores que influyen en el dólar, y me di cuenta que no es solamente porque el presidente de turno en Estados Unidos habló, o claro, porque el dólar no cotiza por sí solo, o sea, el dólar también cotiza contra el peso mexicano, peso colombiano, la libra esterlina. Entonces no es solamente Estados Unidos, también hay otros frentes en otros países que pueden influir en la cotización. A ver, en el mercado de divisas siempre una divisa va a competir contra otra, o sea, hay un juego de poder allí. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Inflación. ¿Cómo está la inflación? Si es alta o baja, si se ha mantenido. También, ¿qué ha dicho el Banco Central, que es el que al fin y al cabo toma las decisiones de política monetaria del país? ¿Qué ha dicho sobre el mercado laboral del país? En este caso, si es del dólar, ¿qué está pasando con el mercado laboral en Estados Unidos? ¿Qué está pasando a nivel geopolítico? Y todo eso ya me llevó a darme cuenta de que el dólar, la libra esterlina, el yen japonés, todo se mueve por la psicología de los inversionistas a nivel global y de los institucionales, o sea, los grandes bancos, cómo se posicionan frente a una divisa. O sea, de cierta manera, sí es lo que dice el presidente en turno, pero es cómo lo toma el inversionista. ¿Cómo lo toma el inversionista? Porque es oferta y demanda. Exactamente, cómo lo toma el inversionista, porque el presidente de turno puede hablar muy bien de la economía, pero resulta que la divisa empezó a caer, por ejemplo. ¿Por qué está cayendo? Porque resulta que el presidente de turno habló con un tono muy optimista, pero los datos económicos no están respaldando eso. Por ejemplo, o si el presidente de turno está diciendo, no, es que X guerra está a punto de llegar a su fin, pero ves en las noticias que está en su pleno apogeo. Exactamente. Entonces, es como ver todo eso y uno se vuelve como un psicólogo del mercado financiero. ¿Sabes lo que es una caja china? No. Bueno, una caja china es un concepto que se utiliza mucho, por ejemplo, aquí en México, cuando quieren desviar la atención sobre algo que está sucediendo y quieren desviar la atención para otro lado. Claro. Y lo hacen mucho los periodistas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ahorita con lo que viene siendo la parte del sustento de lo que se está diciendo, con lo que está pasando, muchas veces cuando tienes el conocimiento, esa caja china no funciona. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que creo yo que la humanidad cada vez despierta más y esas cajas chinas son cada vez más difíciles de poderlas hacer creer. Exacto, exacto. Pero igual, digamos que en el periodismo, el tema ligado a eso de las fake news, de las famosas noticias falsas, ya la gente ya no las cree. Ya no se las cree. O sea, esto es debatible, obviamente, porque otra corriente te va a decir, no, es que hoy en día hay más con la inteligencia artificial, hay muchas fake news y todo, pero ya la gente, como decimos en Colombia, no traga entero. O sea, la gente no traga entero porque ya hay mucha información disponible. O sea, ya hay mucha información disponible y la gente se está forjando
un criterio propio, que ya no es porque el periodista X o el político de turno me dice y es la última palabra. No, resulta que yo me estoy informando y me estoy dando cuenta de que esa realidad que me dicen no es tan real como la pinta. Entonces ya la gente se cuestiona. Pero ¿por qué se cuestiona? Porque cada vez hay más información, porque las redes sociales, las páginas web, el YouTube y todo. Ahorita hay información para que te eduques en cualquier tipo de tema. Exacto. Y de una manera muy profunda. La cuestión es, ¿qué educación estás recibiendo? Porque también ahí hay muchísimas partes en las que nos confunden y creemos que es una información fidedigna y no viene de una información fidedigna. Exacto, exacto. Y, bueno, en el tema de tú como desde el periodismo económico o también ya como analista, uno ya se vuelve analista, ¿no? O sea, cuando uno está en el periodismo económico se vuelve analista, hay una responsabilidad detrás de todo eso, porque ahí construyes una reputación y dices, bueno, ¿sí le creo o no le creo? ¿Le creo o no le creo? Sí, por cuando es una persona la que está dando el frente de la información que está dando. Claro. Pero ¿cuánta información no recibes en las redes sociales que ni siquiera son personas? Exacto. Ahorita es increíble. O si existe o no esa persona, claro. Ahora ya no te das cuenta si la persona que está hablando es una inteligencia artificial creada o es una persona real. O ya están poniendo que eso pasó en Colombia hace poco con el presidente de allá, que le empezaron a crear una inteligencia artificial a él, promocionando una estafa. Y así era literal hablando él. Sí. No, me han sacado muchísimas también. Claro, claro. No, y claro, ni Colombia ni México son los únicos. Eso ha pasado y también con multimillonarios y todo, y la gente cree, todavía cae en eso. O sea, ya es donde también está la labor importante desde los analistas y los periodistas económicos. Bueno, habla Por bien. eso creo yo que entre más vayamos evolucionando en la tecnología y en todas las opciones que nos dan de recibir información, más importante también es que haya confianza en plataformas que realmente tengan información fidedigna. Exacto. Y eso es lo que está generando ahorita más confianza en la gente. Decir, oye, pues yo decido seguir esta plataforma porque sé que me están diciendo la verdad. Lo que antes hacían con el escritor. Exacto. Exacto. Que antes decía, bueno, es que él sí es veraz porque no está vendido o porque todo lo que está diciendo realmente está pasando. Y es muy importante dónde está trabajando esa persona, porque, claro, si este periodista, por ejemplo, este analista está en un medio X, pero es que ese medio no tiene un historial de fake news o hay cosas turbias detrás de todo eso, hay intereses que no. Entonces, ahí es muy importante la reputación. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿cómo confiar en una plataforma que realmente te dé información fidedigna? Bueno, primero, importantísimo, regulación. O sea, ahí se necesita ver que realmente está regulada, si es una entidad, por ejemplo, una corredora, un broker, que esté regulado. Y es muy importante porque si en ese sentido, si usas la plataforma y no tiene un respaldo, que diga, bueno, está avalado por entidades regulatorias y todo, estás en riesgo de caer simplemente en otra estafa que esté pululando por ahí en internet, ¿no? ¿Qué instituciones son las que regulan? Bueno, están valga la redundancia, entidades regulatorias financieras, como por ejemplo lo tiene Estados Unidos, lo tiene Chipre, que son como las principales que regulan corredoras a nivel mundial. Son certificaciones. Claro, y del gobierno, por supuesto, que dice, bueno, certificamos que los sistemas de esta empresa son estables, que el dinero está bien allí, o sea, que está resguardado, que no hay malas prácticas, en el procesamiento de las órdenes, de cuando la gente toma decisiones de inversión. Entonces, como que certifican todo eso, lo certifican y dicen, bueno, tiene el check, cumple con la regulación de la región o del país donde estás en ese momento
Y entidades regulatorias hay en todo el mundo. O sea, Australia tiene la suya. México tiene la suya. México tiene la O sea, aquí suya. en este caso, México sería la Comisión Nacional Bancaria. Exactamente, exactamente. Ahora, estamos hablando del sector económico. Cada uno de los sectores tiene sus entidades regulatorias. Claro. Pero yo creo que una de las más delicadas es precisamente el tema, todo lo que tiene que ver con factores económicos. Exacto. Porque ahí es donde más se generan los fraudes, porque estás hablando de dinero. Claro, y ahí está el tema de que si vas a dar en cierto momento como algo que se toma como un consejo de inversión, ahí es donde las entidades regulatorias dicen, hey, tú no puedes estar recomendando, o sea, que va a ir a este lugar, a este otro lugar, porque se presta para manipulaciones del mismo mercado. Porque claro, tú das un consejo, pones la empresa en riesgo de que dice, no, es que la empresa X está recomendando invertir en esto. Pero oye, eso no está permitido por la regulación, porque ustedes solamente van a procesar las operaciones y ya está. O sea, si vas a tomar una decisión, la haces con tu criterio, con tu formación, con lo que tú te vas construyendo, ¿no? Lo que vas aprendiendo. ¿Te has topado tú con este tipo de plataformas en las que dices tú, no, esto no es verdad? De hecho, por la falta de conocimiento al principio, caí en eso y ahí me quedé sin nada, o sea, precisamente porque creía que con eso, cuando ya no sabía mucho del tema financiero y todo, simplemente se esfumó mi dinero. Se esfumó mi dinero por falta de ese conocimiento. De ese conocimiento y de no tener estas... información fidedigna. Claro, y estas banderas verdes que en cambio eran bandera roja, o sea, no estaba regulada esta empresa. ¿Y cómo fue? O sea, pasaste entonces de ser un periodista económico, o sea, a estar realmente haciendo tu propio negocio, ¿no? Claro. ¿Cuándo fue ese cambio? Eso fue al momento que yo empecé a estudiar todo el tema aún más en lo económico, pero yo creo que ahí caí en el pecado que comete mucha gente, que cuando quiere tener ingresos, una fuente de ingresos adicional, quiere todo rápido, o sea, quiere tener dinero fácil, dinero rápido, y empecé a caer en estafas. Yo empecé a caer en estafas y todo. Y yo dije, no, pero es que tomar decisiones de inversión no precisamente tiene que ser estafa. Las estafas son, suena raro decirlo, pero son los estafadores. O sea, yo no puedo decir que Warren Buffett, por ejemplo, está invirtiendo en una estafa, ¿ok? Él está tomando decisiones, diversifica su portafolio y todo. Yo dije, pero eso yo lo puedo hacer también. Claro, pues no con los billones de dólares que él tiene, pero yo también lo puedo hacer. Entonces, en el proceso fui dando con empresas que eran inescrupulosas, se quedaban con mi dinero. Y, o sea, te echaron varios fraudes. Claro, no, yo perdí muchísimo dinero. Te lo digo para no sentirme tan mal, porque yo también he pasado por muchos. No, yo creo que más de la mitad de la población latinoamericana, por lo menos, ha caído en eso. Y es también por ese tema de que la gente quiere dinero rápido, dinero fácil, y por eso uno pierde el foco y uno ignora como todas las banderas rojas de la empresa donde estás poniendo tu dinero. O sea, como que te das cuenta de que tú mismo tienes que tomar las decisiones en las inversiones. Las empresas no tienen por qué decírtela ni nada. Acabas de decir algo importantísimo. Tú saber qué es lo que realmente estás haciendo con tu dinero. Exacto. Tú saber lo que realmente estás haciendo con tus decisiones de compra, de lo que quieras. Ajá. O sea, si tú quieres comprar un carro, instrúyete bien antes de comprarlo. No permitas que la gente te instruya. Más bien, cuando tú llegas ya con el agente, tú ya traes el conocimiento del carro y estás reforzando lo que ya conoces. Exactamente. Pero cuando llegas sin saber nada, te vas a dejar engatusar. Exacto. Y te vas a terminar comprando un carro de no sé de qué procedencia, pero que después ya no va a haber agencia. Hasta en la compra de un auto necesitas construirte un plan. O sea, construirte un plan así como vas trabajando para tener tu propio negocio. O sea, necesitas también un plan. O sea, necesitas estar informado, ni siquiera medianamente informado
de que donde vas a poner tu dinero, estás poniéndolo en el lugar correcto. O sea, y todo comienza también por en dónde vas a poner ese dinero para tomar esas decisiones de inversión. Investigar el banco, por ejemplo. O sea, si la tarjeta que estás usando es No, y fraude ahorita, o qué. brother, acabas de mencionar los bancos. Hay mucho banco de segundo piso que nacen y desaparecen por doquier. Claro, claro, ¿Sí? claro. Y hay muchas plataformas en donde tú dices, bueno, voy a confiar y voy a hacer ahí mis operaciones financieras y desaparecen. Claro. Hay muchas agencias que llegan, se ponen, venden los mejores carros del mundo y desaparecen. Exacto. Entonces dices tú, ¿con quién me voy, cabrón? Exacto. ¿Cuál fue el final después de todos tus fraudes, no tus fraudes, de todos los fraudes que te hicieron a ti, igual los que me han hecho a mí y a mucha gente, Claro. para justamente terminar de decir, en este sí confío o en esto sí estoy bien? Claro, yo en ese momento en toda mi búsqueda y todo, y viendo, a ver, para mí es muy importante también la voz del pueblo y la voz de Dios, dicen por ahí. Necesitaba ver qué decía la gente con respecto a una empresa que yo estaba viendo en ese momento, y empecé a ver que todos hablaban muy bien de la empresa, y yo dije, por aquí puede ser. Ojo, O sea, no de boca en boca, que es la mejor recomendación que puedes hacer. Claro. Con gente que ya esté utilizando algo. Claro. O que esté teniendo algo que tú quieres comprar. Es el primer filtro. Ya después, estudialo, porque a lo mejor hay un montón de gente entrando en eso porque quizás están haciendo un marketing agresivo y están jalando un montón de gente y que todo. También puede pasar. Claro, y un año después se esfuma la plataforma. Entonces, yo ahí me encontré con XM. Me encontré ahí con XM y empecé a ver... La conozco, ¿eh? Y muy buena porque yo he estado justamente de repente analizándola y es bastante buena por los comentarios que he recibido. Claro, claro. Y de hecho vi que ha venido teniendo en ese entonces, cuando encontré a XM, fue teniendo un crecimiento gradual, no un crecimiento de que de un año a otro ya tenía 15 millones de usuarios. No, o sea, ya hay algo raro. Entonces el crecimiento fue gradual, de muchos años, porque las empresas fraudulentas en este rubro no tienen una duración de más de 2 o 3 años. O sea, se esfuman y ya sacan el dinero que tienen que sacar y se van, y nos abrimos otra empresa en otro lado, otro nombre, ya, como decimos en Colombia, se reencaucha en otro. Entonces yo vi que tenía solidez, tenía multirregulación, no solamente estaba regulada por una sola entidad, sino que estaba regulada en Chipre, Belice, tenía regulación en Australia, en el Reino Unido. Y para que te den las regulaciones allá todavía está más complicado. Complicadísimo, complicadísimo. O sea, con decirte que si no tienes una regulación, al menos una de esas regulaciones en esos países, no hay. Complicado, porque los estándares allí son muy estrictos. ¿Para qué utilizas XM? Bueno, ahí entonces me di cuenta que habían brokers donde te procesaban órdenes de compra y de venta de CFDs. CFDs son instrumentos especulativos de activos determinados, por ejemplo, las divisas, por ejemplo, las commodities como el oro, la plata. Entonces, ahí me daba un espacio seguro, XM me daba un espacio seguro para yo tomar esas decisiones de en qué voy a poner mi dinero, en la cotización de la libra frente al dólar, en el oro. O sea, ahí tú le apuestas a la especulación. Claro, o sea, me muevo por hacia dónde se está moviendo el precio. O sea, como que igual el término como especulación, cuando uno le dice eso a la gente y vale aclararlo. Pero finalmente es eso, o sea, claro, estás viendo hacia dónde se mueven las divisas. Claro, que a eso iba, que no es como satanizar el término especulativo. Warren Buffett lo hace. Sí, pero tienes que conocer para poder decir, ok, le voy a apostar al dólar. O sea, yo todos los días estoy revisando el tipo de cambio entre peso y dólar. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y es increíble cómo en microsegundos se mueve de una manera increíble. Y más ahorita, ¿eh? O sea, claro. con todo el tema que hay. Pero es lo mismo, o sea, ¿cómo está el mercado? Claro. Y ¿sabes qué pasa? Que claro, puedes tener una plataforma segura como XM,
te procesa las órdenes de compra y venta y todo, según como tú lo hagas, pero hay un tema allí. La gente toma esas decisiones por especulación. O sea, por especulación de intuición, por así decirlo. El dólar está subiendo. Compremos. Metámosle todo al dólar. Está cayendo. No, vendamos. ¿Sabes que sí es válido el concepto? Claro, ahí es donde Cuando no está el conocimiento, porque eso es una especulación. Esa es una especulación y te mueves solamente por la mera intuición. El problema es que ya cuando entras a una plataforma de este tipo no sabes ni siquiera cómo manejarla. Exacto. Porque no te dan información. Exacto. Y es ahí donde es importante también evaluar en un broker como XM cómo te están formando en el manejo de la plataforma, porque no es solamente dinero y sí, tenemos la plataforma, ya, toma la plataforma. No, también se necesita... ¿Cómo manejarla? Claro, se necesita tener una formación porque ha pasado que gente mete su dinero en un broker, el broker no le preocupa para nada formarlo en el uso de la plataforma y todo, pero toman una decisión ahí como, apretemos este botón, pierden dinero y dicen, no, es que es culpa del broker que me estafó, pero resulta que ni siquiera sabías manejar la plataforma. Es que aquí el tema, por ejemplo, estamos hablando ahorita de XM. XM no es una persona que te maneja tu dinero, es una herramienta para que tú manejes tu dinero. Exacto. Por medio de una herramienta que te va a ayudar a hacer las transacciones. Esto es espacio seguro para procesar esas transacciones. Para llegar a hacer eso, se necesita tener conocimiento. Exacto. Porque si tú nada más llegas y dices, me late que va a subir, lo compro, pues estás especulando. Exacto. Y finalmente la especulación te va a llevar a muchos errores que te van a hacer perder el dinero. Pero no es la herramienta. Exacto. Es tu falta de conocimiento. Y ¿sabes dónde vi eso más evidente? El tema de la falta de conocimiento. Y es que y sobre todo en Latinoamérica, pues hablo en la región donde más me muevo, que cuando tú empiezas a escuchar a la gente que, si necesitamos combatir la pobreza, ¿por qué no imprimen más dinero? Ahí es donde uno dice, caramba, o sea, la educación en el tema económico y todo está, pero estamos en pañales, por así decirlo. O sea, porque si ya de lleno cuando inviertes en vas a tomar decisiones de inversión, metes tu dinero en un broker como XM y vas a tomar decisiones con ese predicamento de que si para solucionar la pobreza necesito imprimir más dinero, hombre, ahí yo digo, está condenado a fracasar en este mundo. Entonces ahí es importante el tema de formar, o sea, de formar en esto. ¿Recibes buena capacitación en esa plataforma? Claro que sí. De hecho, ese fue mi pivote para yo decir, yo recibí una buena capacitación, empecé a construirme también una carrera propia con mi portafolio. Yo dije, me gustaría que yo sea parte también de esa cadena donde yo diga, yo también quiero que otras personas rompamos esta barrera del desconocimiento. Y te da esa facilidad la plataforma de poder también poder expresar tus conocimientos. Exactamente. Entonces, ¿y cómo saben si tus conocimientos son correctos? Entonces ahí estaba el tema de voy a pasar por el proceso de listo. Vamos a evaluarte, vamos a ver qué tal, cómo estás, claro, porque no era como llegar a XM y decir, oye, yo también quiero impartir. Sí, porque imagínate que lo permitan, vas a decir qué miedo, güey. O sea, ¿qué me están diciendo si no está realmente, vamos a llamarle una regulación interna? Exactamente, una regulación interna. Entonces, ahí el síndrome del impostor ya no me podía. Entonces, yo estaba seguro de lo que estaba transmitiendo. Años de estar escribiendo del tema, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí me empecé a construir una carrera. Entonces, y ahí empecé en XM ya estaba del otro lado o sea, que tú utilizabas la herramienta y aparte capacitas a la gente que para utilizar su herramienta. Claro, exacto. Como le dicen los gringos, es un paid forward. Lo que hicieron conmigo, ahora lo estoy haciendo con los demás. Exactamente, porque yo también quería que se rompiera esa falta de educación que estaba llevando a la gente simplemente a tomar esto como si fuera un juego. O sea, y el tema de las inversiones en los mercados financieros no es un juego. No, completamente. Yo siempre digo, si quieres jugar, pues para eso están los juegos de azar y todo ello, pero esto es serio. O sea, esto es serio,
pero qué tan serio es, como te lo tomes. O sea, Yo siempre les doy a las personas el consejo de educarse, porque realmente ahí es donde empieza el conocimiento propio para poderlo llevar a cabo en un mercado real claro, o o lo que sea, pero edúcate. claro, O sea, porque es ahí donde realmente empieza a ser tú el responsable de lo que estás tomando en decisión, no exacto, voltear a ver a los otros. exactamente, Y entre más educación recibas, menos fraudes vas a tener que confrontar, porque ya vas a decir, a mí no me la van a jugar. exacto. Por eso te decía que la educación no acaba cuando terminas la universidad o la maestría o el doctorado. La educación sigue. Yo llevo muchos años en esto y yo no voy a decir soy el gurú del análisis económico, soy el gurú del periodismo. No, sigo formándome. Y ahora con las nuevas herramientas que hay, la tecnología que va avanzando cada vez más, tengo que ir actualizándome constantemente. Y esa es una de las bases que te dio la universidad. Exactamente. Entonces Siempre ahí está respondemos completa la pregunta inicial. Exacto. Exacto. Muchísimas gracias, Felipe. Extraordinaria historia, te felicito. Qué bien estás, porque esto habla de que no importa en dónde naciste ni el entorno en el que creciste, sino lo que realmente quieres para tu persona. Exacto, exacto. O sea, creo que todo esto me ayudó no solamente a formarme una carrera en todo el tema del análisis económico, del periodismo, sino también de querer que se democratice el acceso a esta información. Entonces, por eso plataformas como XM apuntan a eso, ¿no? Como a democratizar el acceso a la información financiera para que tomes decisiones informadas. Completamente. Inclusive eso te ayuda para la vida misma. No, o sea, porque sin lugar a dudas. si construyes un plan en eso, vas a poder construir un buen plan de vida y sacar todo adelante. Pero pues claro, hay que tener disposición. Completamente. Muchísimas gracias, Felipe. ¿Dónde te encuentran? Bueno, por supuesto, en el sitio web de XM, en xm.com, Okay. y ahí estoy todos los días. Ahí sale tu nombre y ahí ¿cómo te sale? Abres una cuenta allí y vas a encontrar, por ejemplo, en la parte del área de usuarios, educación en vivo. Entonces, ahí me encuentran todos los días. Ahí estoy, lunes a viernes. Y ahí con el solo hecho de abrir la cuenta ya puedes acceder a toda esa información. Exactamente. Y sin pagar extra. Sin pagar extra. O sea, porque ya eres usuario de la plataforma. Exactamente. Te creas una cuenta y ahí vas a escuchar hablar de todo lo que hemos platicado acá y más, por supuesto. Vale, si quieren encontrar a Felipe, aquí está la liga. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias. Dios te bendiga y gracias por habernos dado esta gran historia. Muchísimas gracias.